Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Oh, Venezuela, muéstrale la verdad al mundo. Venezuela es hermoso, el único problema son esos vendepatrias. ¿Qué es lo que le ha pasado a Michel? Un creador de contenido que tenía más de 20 millones de seguidores, que ha llegado prácticamente al borde de la locura, da incluso hasta pena ajena verlo haciendo este tipo de contenido, alabando al gobierno de Venezuela. Michel es un creador de contenido argentino que vive en Argentina, que ha llegado al borde de la locura, ha llegado a decir estupideces tan grandes como, por ejemplo, que estaría encantado de que Argentina se convirtiera en un Venezuela. Antes de convertirse en uno de esos vergonzosos activistas políticos de izquierda, Michelo subía contenido que no tenía absolutamente nada que ver con política. Era un creador de contenido que, como en su país gobernaba la izquierda y pasaba por un problema de inflación impresionante, no fue sino hasta que el fenómeno Milei empezó a crecer en ese país, hasta que los jóvenes despertaron, la gente cansada de la izquierda que estaba destruyendo ese país, despertó y eligieron a Javier Milei como presidente de su país, un libertario, a quien ellos llaman de ultraderecha o fascista. Fue hasta entonces que Michelo empezó a meterse en política, porque obviamente le empezó a afectar a su ideal político y probablemente a su bolsillo, porque yo soy de los que cree que cuando este tipo de influencers, creadores de contenido, caen en actos tan vergonzosos como donde ha caído Michel, creo firmemente que esta gente son financiados por ciertos políticos de izquierda. Michelo, uno de ellos, que de pronto se convirtió en un zurdo progre, empezó a meterse en temas políticos de Argentina, exponiendo, según él, problemas que obviamente fueron consecuencia de los problemas que causaron por muchos años los políticos de izquierda en su país. Pero como eran los políticos de izquierda, eran los típicos socialistas a quien él hoy defiende, pues se quedaba callado mientras tenía esos 20 millones de seguidores. De pronto un día, con todo lo que está pasando en Venezuela, con todo lo que el dictador de Nicolás Maduro le está haciendo a la oposición, persiguiendo a sus opositores políticos, encarcelando a la gente que piensa diferente, Michelo de pronto dice: iré a investigar qué es lo que está pasando en Venezuela y luego yo les voy a decir la verdad. Pero esta es una manera de estos creadores de contenido, hoy un activista político, que tienen ellos para manipular a la gente, ya que él lo que no dijo, y que es obvio después de todo lo que hemos visto, es que estaba siendo prácticamente invitado por el gobierno de Nicolás Maduro, a quien él se ha dedicado a defender, apareciendo en eventos de Nicolás Maduro, apareciendo en las conferencias contra el fascismo. Pero claro, según él no iba a nada de eso. Él no estaba siendo invitado por el gobierno de Maduro, ni mucho menos financiado. Fue de pura sorpresa que él llegó a Venezuela y pues, se dieron cuenta que él estaba ahí y lo invitaron para hablar en contra del fascismo. Michelo ha alcanzado ese punto tan bajo que alcanzan muchos creadores de contenido que se convierten en activistas políticos, que da vergüenza verlos. Da pena ajena, utilizando medias verdades, manipulando a la gente, defendiendo vergonzosamente a Venezuela, como te dije antes, diciendo que le encantaría que Argentina se convierta en un Venezuela. Está pasando con Michelo exactamente lo mismo que está pasando con muchos activistas políticos en Estados Unidos, por ejemplo, defendiendo lo indefendible, manipulando la información aún a sabiendas que la gente con un clic puede ir y verificar la información que ellos están compartiendo y darse cuenta que están siendo vergonzosamente manipulados, defendiendo acciones de los políticos a quien ellos apoyan, que no tienen ninguna defensa, hipócritamente hablando de cosas que ellos les señalan a otros cuando luego ellos las hacen. No me consta, pero todo apunta a que, como Michelo, y yo sí me lo creo, están siendo financiados por estos políticos, ya que atreverse abiertamente a defender a Nicolás Maduro es que te tienen que estar pagando muy, pero muy bien. Lo triste de todo esto es que esta gente está teniendo una gran influencia, especialmente en jóvenes latinoamericanos, que en su mayoría tienen algún tipo de resentimiento social, y que luego efectivamente ese sentimiento y ese ideal va creciendo hasta, desgraciadamente, llegar a convertir nuestros países en un Venezuela. Y no me refiero a su gente, me refiero a los asquerosos políticos que los gobiernan.